Buenas tardes. Vamos a tratar de repasar todo lo que vimos para después, si hay que dar clases de apoyo, las daremos. Sí. Porque alguien anda diciendo eso, no lo sé, pero bueno. La parte física de los rayos X, ¿no es cierto? Comienza en 1895, ¿con qué? Con el descubrimiento de los rayos X. ¿Sí? Hasta ahora, en el 2020, pasamos de tubos a tubos ¿sí? Y la metalurgia está igual, o sea, no hubo cambio. La construcción de los tubos sigue siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia de estos tubos? Estos tubos tenían un gas noble, ¿sí? De ahí que salen las propiedades de los rayos X, ¿sí? Se acuerdan, ionización, excitación y todo lo demás. Mientras que los tubos Coolidge tienen un vacío casi perfecto, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto? La radioprotección comenzó allá por el primer congreso en 1925. ¿Sí? Antes no había control. Control de la exposición laboral y el paciente. O sea, hasta esa época no existía ningún tipo de control sobre lo que pasaba. Hoy más o menos, póngale, hoy en día nosotros estamos hablando de 20 milisieverts, que son algo así como 20 REM por año. ¿Sí? Pero en esta época, pónganle que hayan sido 20.000 REM de exposición. O sea que a través de los congresos se fue reduciendo la dosis. De la dosis, ¿no es cierto? Y la optimización de los servicios y equipos en donde entran ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que manejan los equipos. Entonces, por más que esto no haya cambiado, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver qué incidió, ¿sí? De ahí apareció el famoso criterio ALARA. ¿Sí? Ahora, pasa lo siguiente, que estos equipos acá eran eléctricos, ¿sí? O electromecánicos. ¿Y cuál era el defecto de estos equipos? El principal era que la electricidad tenía que ser bien rectificada. ¿Sí? Bueno, de ahí pasamos a la aparición de elementos eléctricos mejorados, ¿sí? Como ser transformadores, capacitores, diodos y todo lo demás. De ahí comenzaron a aparecer. Esto dio el nacimiento de equipos de baja frecuencia.
¿sí? De eso pasó a frecuencia media, perdón, baja frecuencia, sí, está bien, pensaba que me estaba confundiendo, media, ¿no es cierto? Y de ahí pasamos a la alta frecuencia. Que son los equipos que se utilizan hoy en día. Todos los equipos nuevos son hoy en día de alta frecuencia. Lo que ustedes van a ver en los hospitales, como el Milagro, en algunos hospitales como el Milagro de San Bernardo o en algún hospital que tenga un equipo viejo, va a ser de este tipo, ¿sí? Estos son muy raros verlos. Es una combinación de la parte eléctrica, ¿no es cierto?, de la parte de alta tensión, donde estaban los transformadores, sumado a la rectificación electrónica de esto. ¿Sí? Porque esto ya directamente no utiliza transformadores eléctricos como el equipo de baja o de frecuencia media, sino que utiliza todos elementos electrónicos. Son transformadores especiales que vienen bañados o encerrados dentro de un bloque de aislante. Así que, como van a aprender, generan muchísima tensión, ¿sí? ¿En base de qué? Elevan la frecuencia en cuenta de elevar la tensión. Por eso tienen tantos elementos eléctricos. ¿Cuál es la contra de esto? ¿Sí? Son sensibles a las bajas de tensión o subas de tensión. O sea que si en algún momento, cuando ustedes están trabajando en algún lugar de la calle, alguno prendió un motor y hizo andar una soldadora, algo grande, un bajón, una subida de tensión, automáticamente el equipo se le puede quemar, si no tiene una buena protección, ¿sí? Y por el otro lado, que casi yo no tengo que verlo, pero bueno, es así, es la anatomía, ¿sí? Digamos, a medida que fue, ¿no es cierto?, fue progresando el estudio de la radiología, la anatomía radiológica, ¿sí? Mejoró. ¿Con qué? Con la aparición de nuevos equipos. Parece huevos. De nuevos equipos, ¿sí? De nuevos equipos. Ahora, ¿eso qué es lo que le permitió a nosotros, a todos, mejorar o crear proyecciones, ¿sí? Nuevas. Y por último, ¿no es cierto?, equipos nuevos, como ser un tomógrafo, ¿sí?, que utiliza rayos X, y la aparición y el aumento de la electrónica permitió la aparición de la resonancia magnética, la ecografía, la densitometría ósea, la medicina nuclear, digamos. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, que mejoraron aquello que comenzó allá por 1895 y que ahora, supuestamente en el 2020, tratan de vendernos la panacea que pueden hacer, creo que rayos X, radiografías a color. No sé si será posible, la verdad que yo no lo sé. Vi en algunos lugares de internet, vi que hablan sobre paper, que hablan sobre radiografías a color, pero la verdad que no sé cómo se podría hacer, no lo sé, digamos, pero bueno. Todo esto nos permite a nosotros, digamos, ver cómo avanzó la técnica y la ciencia y todo lo que tienen que aprender ustedes. Pero principalmente lo que yo me tengo que centrar en esto, que ustedes conozcan bien el equipo. Porque si ustedes no conocen bien el equipo, cuando vayan a trabajar o cuando vayan a practicar, no van a saber cómo desempeñarse. Y la función de mis compañeros es que sepan bien la anatomía y las proyecciones radiográficas. ¿Por qué? Porque del 55 al 65%, ¿sí?,
son errores técnicos, son errores del técnico, ¿sí? Ahora, si mal no recuerdo, un 9% y un 5%, ¿sí? Son errores de mal posicionamiento y no conocer los reparos anatómicos para colocar al paciente, ¿sí? Para colocar el chasis, para hacer bien el estudio del paciente. Por eso le digo, yo me tengo que centrar en esto, que ustedes aprendan a manejar el equipo para que no tengan tantos errores, ¿sí? Ese es de un 55, un 65% es mucho para nosotros. ¿Se imaginan tener que repetir 4 placas de 10? Es mucho. Tendrían que repetir 1 o 2 como máximo. Lo ideal es ninguna. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer del equipo es la disposición, ¿no es cierto? La disposición. Tienen, ¿no es cierto?, una línea de entrada, línea de alimentación, de entrada. Recuerden, este es el símbolo de corriente alterna, ¿sí? Puede ser de 220 o 380 voltios, ¿sí? Ahora, los equipos viejos por lo general tenían a la entrada un compensador. ¿Cuál es ese compensador? Un autotransformador. El autotransformador se encargaba de ¿qué? De mantener siempre estable la corriente o la tensión, ¿sí? O sea que hacía que permanezca en un valor siempre constante, ¿sí? Ahora, una vez que entraba en la línea, entraba a la mesa de comando, ¿sí? La mesa de comando puede ser de dos tipos, ¿sí? Pupitre es una mesa como esta, ¿no es cierto? O tablero, que es como si estuviera en la pared. La mesa estuviera colgada en la pared, ¿sí? Ese era el tipo. ¿Y qué es lo que tenían ahí? El encendido. ¿Qué más lo que tienen? Selectores. Kilovoltaje, miliamperaje, tiempo, ¿sí? Tienen visores o medidores. ¿De qué? De kilovoltaje, de miliamperaje, del tiempo y de miliamper segundo. ¿Por qué el miliamper segundo? Porque el miliamper segundo sale de la multiplicación del tiempo por el amperaje que tiene el equipo, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenía? Por lo general, los equipos modernos lo que tienen es un selector de valores precargados. O sea que ustedes, ¿no es cierto?, en estos equipos por lo general ni siquiera tienen algunas veces la necesidad de poner ninguno de los valores, o sea, no tienen que utilizar ningún tipo de lo que se llama automatismo cero, que es colocar el kilovoltaje, miliamperaje y el tiempo, sino que directamente van al selector de valores que precargado y por ejemplo dicen tórax frente, tórax perfil, columna lumbosacra frente, columna lumbosacra perfil. ¿Cuál es el inconveniente? Que está pensado para una persona de 1,75 m y 75 kilogramos de peso, ¿sí? Así que se complica en la región nuestra. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar personas que pesan 75 kilos y miden 1,50 m. Vamos a encontrar una persona de 75 kilos que mide 1,90 m. Demasiado flaco. Otros controles que pueden encontrar es... Si es viejo, el control del autotransformador.
¿Por qué? Porque ustedes, ¿no es cierto?, pueden compensar la variación de la tensión de entrada de la línea mediante un control, un rheostato o una serie de comandos. ¿Qué otra cosa tenían? En los equipos viejos, un selector de foco fino y foco grueso. Otra cosa que tenían, ¿sí? Un selector de Potter Bookie, vamos a poner Potter, ¿no es cierto?, el mural o el de la mesa, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los equipos tienen sensores, entonces automáticamente detectan dónde está cargado el chasis o hacia dónde hace el disparo el equipo. Ahora, si es un detector plano no necesita nada de eso, pero bueno, nosotros estamos, digamos, restringidos a la utilización de ya sea sistema pantalla, película, radiología convencional o radiología computarizada. Eso es todo lo que pueden encontrar. Algunas veces en algunos equipos muy viejos, hasta incluso controlaban la luz del servicio de rayos X desde el tablero de control de la mesa de comando, ¿sí? Hoy en día ya no es tanto así, ¿sí? Tenían micrófono y todo lo demás para decirle al paciente que se quede quieto, qué es lo que tenía que hacer y todo lo demás. Esto es respecto a la mesa de comando. Después está la sección de alta tensión, ¿sí? Si es de baja frecuencia, ¿no es cierto?, los equipos muy viejos, de antes del 2000, 2003, o antes del 2010 por ahí, no, 2003, 2005, ¿sí?, tenían transformadores eléctricos que eran de alta tensión y baja tensión. El de alta tensión, ¿no es cierto?, era el que alimenta, ¿no es cierto?, ¿qué? Ánodo y cátodo. ¿Sí? El de baja tensión, ¿qué es lo que hace? Alimenta los filamentos, ¿sí? Además alimenta el motor del ánodo, ¿sí?, y puede alimentar todos los frenos de todo el equipo, ¿sí?, de los Potter Bookie mural, del Potter Bookie de la mesa, de la misma mesa. Todos los frenos pueden ser alimentados por el transformador de baja tensión, ¿sí? Aunque algunas veces directamente se lo maneja de este lado, viene la alimentación, pero bueno, pueden ser los frenos también manejados desde ahí. Y los diodos, ¿sí?, que son los rectificadores. Lo mínimo es 8, ¿sí?, 16 o más, 12, 16 es lo normal para conseguir una buena rectificación, ¿sí? Todo esto está dentro, ¿no es cierto?, de la sección de baja frecuencia. Ahora, lo de frecuencia media, ¿sí?, tenían los transformadores. No, vamos a resumir así, no. Los transformadores eléctricos, ¿sí?, y lo que tenían era circuitos electrónicos, ¿sí?, que se encargaban de rectificar la tensión, ¿sí? Ahora, tenían otra cosa importante que no tenía este equipo, ¿sí? Tienen un banco de capacitores, ¿sí? El capacitor es un elemento eléctrico que almacena electricidad en forma de carga eléctrica, ¿sí? Y cuando es necesario, cuando por ejemplo el equipo está realizando un disparo y les falta potencia para hacer el disparo, automáticamente ellos se descargan brindando esa potencia que les falta al equipo para hacer el disparo, ¿sí? Esa es la función del banco de capacitores, almacenar electricidad
en forma de carga eléctrica, ¿sí? Y después están los de alta frecuencia. Los de alta frecuencia directamente tienen circuitos electrónicos, ¿sí? Transformadores especiales no son, ¿sí? No son comunes, ¿sí? ¿Dónde lo van a ver ustedes? Un ejemplo de un transformador de alta frecuencia en su cargador de celular, ¿sí? Aquel que haya tenido un celular desde muy chico se debe haber dado cuenta que el tamaño, ¿no es cierto? El primero que venía de haber sido este tamaño y después se fueron reduciendo de tamaño, ¿sí? Incluso hoy en día hay unos que son muy chiquitos, ¿sí? Y sin embargo caen en el celular y son muy livianos. Si ustedes lo desarman van a ver que el transformador es una cosa muy pequeña y que está muy bien aislado. Eso es un transformador de alta frecuencia, ¿sí? Lo que hace es directamente, por ejemplo, de 50 Hz, automáticamente pasa, por ejemplo, a 300.000 Hz, ¿sí? Y después el circuito se encarga de transformar esto en el kilovoltaje que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá el transformador de alta tensión tiene una parte positiva y una parte negativa. Acá los transformadores son uno positivo y otro negativo, o sea que son dos. Si ustedes van a utilizar 50 kilovoltios para hacer una mano, ¿no es cierto? La parte positiva entrega 25 kilovoltios y la parte negativa entrega menos 25 kilovoltios. La diferencia entre los dos es esto, 50 kilovoltios, ¿sí? Esa es la principal diferencia, que acá el transformador de baja frecuencia o el transformador eléctrico tradicional tiene las dos polaridades, positivo y negativo, mientras que el transformador de alta frecuencia la fuente, no el transformador, la fuente, ¿no es cierto?, es positiva o es negativa, ¿sí? O sea que todo esto, ¿no es cierto?, ya vamos a ver qué. Y el banco de capacitores, ¿no es cierto?, es una fuente positiva y la otra negativa. Va conectada cada uno al ánodo o al cátodo. Y ahora nos quedaría el tubo, ¿no es cierto? El tubo de rayo X. ¿Cómo era el tubo de rayo X? ¿Sí? Tiene una carcasa. La carcasa de protección, ¿no es cierto?, tanto para el tubo como para las personas. ¿Adentro qué tiene? Aceite. ¿Sí? Es mineral. ¿Por qué es mineral? No tiene agua, ¿sí? Funciona como aislante eléctrico, ¿sí? Y disipador térmico. ¿Por qué? Recuerden, el 99% de lo que produce el tubo es calor. Solamente el 1% es rayo X. El resto es calor. Entonces necesita disiparlo de alguna manera, ¿sí? El vidrio es boro silicato, ¿sí? El nombre comercial por el cual todos lo conocen es Pirex o Durax, ¿sí? Es un vidrio que resiste muchísimo el calor. Adentro, ¿no es cierto?, antiguamente era todo de tungsteno. Hoy en día solamente los filamentos y la zona blanca son de tungsteno, el resto son de otro tipo de elementos, ¿sí? Tiene el ánodo, que puede ser giratorio, como es hoy en día en todos los equipos, o fijo, que es utilizado más que nada en odontología o radiología veterinaria, ¿sí? Y está el cátodo, ¿sí? ¿Qué tiene el cátodo? El cátodo tiene dos filamentos, fino y grueso, ¿sí? Y tiene otra cosa importante, la copa de enfoque, ¿sí?
Entonces ustedes ven que tienen la entrada, ¿no es cierto? Tienen un compensador. Por lo general, hoy en día los equipos más modernos tienen un tablero protector. Otro día le voy a sacar unas fotos y se lo voy a subir para que ustedes las vean, ¿no es cierto? Cómo es el tablero que nosotros tenemos en nuestro trabajo, que es enorme, que salió casi lo mismo que en instalación eléctrica, ¿sí? El tablero protector se encarga de evitar que algún golpe de tensión o alguna baja de tensión afecte al equipo. Vendría a reemplazar lo que es el compensador, ¿sí? Bueno, ahora, tienen el compensador o un tablero protector, dependiendo del tipo de equipo, ¿sí? Tienen su mesa, que puede ser de cualquiera de los tipos, pupitre o tablero, ¿no es cierto? Pupitre que está como una mesa o tablero que está en la pared. Tienen todos estos comandos, tienen en los equipos nuevos, desde el 2000 o en adelante, o el 2005 en adelante, ya venían con valores precargados, ¿no es cierto? Antiguamente eran relojes, los medidores, ¿sí? Ahora son todos digitales. Los selectores foco fino y foco grueso se dejaron de utilizar. ¿Por qué? Porque el equipo lo hace automáticamente hoy en día. Ustedes van cambiando los valores, pasando de 50 a 100 a 150, automáticamente cambia el foco, ¿sí? Y tiene un sensor que ayuda a detectar cuál es el portachasis que están utilizando para activar el Potter Bookie. O directamente hacen andar los dos. No es mucho problema hacerlo mover, así que, ¿sí? Y después de la sección de alta tensión, si era de baja frecuencia, ¿no es cierto? Tienen los transformadores eléctricos, tenían dos transformadores eléctricos, uno de alta y otro de baja tensión, ¿sí? El de alta tensión, donde está la rectificación, se encarga de ¿qué? De dar a alimentar el ánodo, ¿sí? El ánodo y el cátodo, la parte del alto kilovoltaje que tiene el tubo. Mientras que la parte de baja frecuencia se encargaba de ¿qué? De calefaccionar el filamento, ¿no es cierto? Y hacer que el motor alcance la velocidad necesaria para realizar el disparo, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos lo que es circuito abierto y circuito cerrado, ¿sí? Y bueno, y los frenos, ¿por qué? Porque una vez que ustedes posicionan, como le digo al paciente y al chasis, tienen que evitar que se mueva. ¿Y cómo es la mejor manera? Frenándolo. Antiguamente los frenos eran, digamos, un tornillo o cualquier otra cosa. Hoy en día son electromagnéticos o magnéticos, ¿sí? Después, si era de frecuencia media, bueno, ya saben, ¿sí? Tenían un circuito electrónico y banco de capacitores, ¿sí? Y los de alta frecuencia, que son la mayoría hoy en día, son dos fuentes separadas, una positiva y una negativa, ¿sí? Tienen el circuito, el transformador y el banco de capacitores dentro de esa caja, ¿sí? Que ustedes no saben cuál es tienen marcado por lo general con un símbolo positivo y negativo, saben cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, ¿sí? Pero no pueden ver lo que hay adentro, porque es una sola cosa cerrada. Y bueno, y el tubo, que no cambió nada desde que se creó el tubo Coolidge, allá por 1925, 1930, ¿no es cierto? Tiene la carcasa, que es de aluminio, con plomo en su interior, ¿no es cierto?, para evitar la radiación dispersa. Tiene el aceite mineral, que tiene una particularidad que no tiene agua, entonces no conduce la electricidad y funciona como disipador térmico y aislante eléctrico, ¿sí? Y muchas veces como amortiguador de los golpes. Si ustedes golpean la carcasa sin querer, el que absorbe la mayor parte del golpe es el aceite, ¿sí? Sin transmitírselo al tubo. Después el tubo, que tiene un vacío, ¿no es cierto?, casi perfecto, ¿no es cierto?, es de borosilicato, tiene el ánodo, que puede ser giratorio o fijo. Si es giratorio, perdón, me olvidé, dentro del tubo va a estar, ¿no es cierto?, dentro del tubo va a estar ¿qué? El rotor. Y por fuera del tubo va a estar el estator, ¿sí? Por fuera del tubo. Es lo que permite que funcione el motor. Si es fijo, es simplemente un vástago de cobre con un inserto de tungsteno, ¿no es cierto?, que recibe la radiación ¿de dónde? Desde el cátodo. El cátodo puede tener dos filamentos o puede tener un filamento, ¿sí?
y tiene una copa de enfoque. Eso es todo respecto más o menos del equipo, ¿sí? De lo que tiene que saber el equipo. Y bueno, será hasta la próxima.